reubicarse ahí en los lugares. Les pido la luz, por favor. Gracias. De mensajes en la carta de Judas. Son 25 versículos, de los cuales estaremos compartiendo 9 predicaciones. Llevamos 2 de estas predicaciones y vamos a ver la tercera predicación en esta mañana, enseñanza. Y la enseñanza de hoy va a estar basada en Judas, versículos 5 y 7. Judas 5 al 7. Abran su Biblia, por favor. Los que no traen Biblia, pero traen algún celular y va a abrir su Biblia, cierre el Facebook y cierre todo lo demás, cierre todo tipo de notificaciones. Si puede ahí póngale, no me molesten notificaciones, por favor. Porque yo de repente creo que usted está conmigo y no está conmigo. Yo me he dado cuenta que algunos, a las 11:30 han puesto like a publicaciones. Domingo a las 11:30, yo dije, estaba en la iglesia. Yo pensé que estaba leyendo la Biblia cuando yo estaba predicando, ¿verdad? Pero quién sabe cómo le hace, ¿verdad? Ok. Tres ejemplos de apostasía, lo que estaremos viendo esta mañana. 3 ejemplos de apostasía. ¿Alguien recuerda el título del mensaje de la semana pasada? ¿Cuál fue? Ayer le puse un examen a mi hermano Héctor y sí lo pasó. ¿Sí? Héctor Banda. ¿Alguien se acuerda? Hermana, llamados para permanecer, exactamente. Llamados para permanecer. Y ese es el llamado que Dios nos hace a través de la carta de Judas, a permanecer. No estamos hablando, hermanos, de nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones. Hay una revelación que ya nos fue dada y es la palabra de Dios. Está completa la palabra de Dios y es perfecta porque fue inspirada por el Espíritu Santo. No hay frescas revelaciones, ¿sí? No se deje engañar. No, nadie puede llegar y decirle recibí una nueva revelación, porque no hay nueva revelación. La revelación, hermanos, como hace rato entonábamos un canto que decía, yo soy la flor que lleva el viento. El contexto de ese pasaje dice que nosotros somos como la flor de la hierba, ¿sí? Que perece. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios siempre es fresca. Siempre, hermanos, siempre. La revelación de la Biblia, de la palabra de Dios, siempre es fresca. Nosotros, ese canto está inspirado, está escrito, pensando en esto, que yo soy como la flor que lleva el viento. Hoy es, y mañana ya no existe, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios permanece para siempre. De tal manera que Dios nos ha llamado, hermanos, a permanecer en la doctrina de la palabra, en la enseñanza, en la sana doctrina de la palabra. Y estamos viendo, hermanos, el tema de la apostasía. Y es una carta dedicada a la apostasía. Vamos a repasar qué es apostasía. Le voy a pedir a los hermanos que me ayuden. ¿Qué es apostasía? La Biblia define como un tiempo en el que se manifestará el hombre de pecado. Ese es el tiempo de la apostasía. Tiempo en el que se manifestará. ¿Qué quiere decir? Que el hombre de pecado no ha actuado, sí ha actuado, pero se manifestará en los postreros tiempos. ¿Qué más? Es un tiempo en el que algunos se apartarán de la fe con engaño. Hay muchos engañadores en este tiempo, hermanos. Tengamos cuidado.
que su instituto bíblico no sea el seminario, no sea ¿cómo se llama? El internet. Por favor, no sea el internet su instituto bíblico. Porque ahí hay de todo. ¿Y quién es usted para juzgar qué es bueno y qué no es bueno? Tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. Pero hermanos, no siempre hay la sabiduría y el discernimiento o el conocimiento completo para entender que de todo ello realmente es útil. Entonces, algunos se apartarán de la fe con engaño. Y también la Biblia define como un tiempo en el que habrá personas que se infiltrarán en las iglesias y apartarán de la Biblia a los hermanos. Es un tiempo. Cuando una persona llega a la iglesia, hermanos, guiada por el enemigo para dividir la iglesia, para afectar a la iglesia, no crean que la persona va a llegar a presentándose. Hace rato en la mañana llegó un técnico para atender una de las computadoras de la iglesia que está fallando, pero él llega y se presenta, soy el técnico, ¿verdad? Y vengo a arreglar una computadora. Cuando venga esos engañadores que se infiltran dentro de las iglesias, no crea que llega y se presenta y dice, bueno, yo soy el engañador ese que está profetizado en la carta de Judas y vengo a dividir esta iglesia. Yo vengo a desviar esta iglesia de la verdad y vengo a apartarla y para que se vaya tras la mentira. Quiero ser esa persona que viene y se mete en la iglesia de manera infiltrada para preparar los postreros tiempos en los cuales la gente no entenderá cuál es la sana doctrina. Nadie se va a presentar de esa manera. ¿Verdad que no? Sino que a través del engaño se van a infiltrar. Muy bien. Entonces, entendiendo que esto es lo que la Biblia define como la apostasía, el tema, hermanos, de estos versículos es una advertencia de parte de Dios en cuanto a la apostasía, con el propósito de invitarnos a los creyentes a contender por la fe. Ahora, en esta porción vamos a leer Judas, los versículos del 5 al 7. ¿Ya lo tiene ahí su Biblia? Dice la palabra, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí tenemos 3 ejemplos, hermanos, que nos representan de alguna manera todos los grupos existentes. Tenemos en estos 3 versículos los salvos, ¿sí?, representados por la nación de Israel que salió de Egipto. Tenemos también los ángeles caídos. Y tenemos otro grupo que son los inconversos, que están representados por Sodoma y por Gomorra. ¿Sí? Antes de ver los casos individuales de Caín, de Balaam y de Coré, veremos, hermanos, el ejemplo que nos dejan esos 3 tipos de grupos. Y yo quisiera que usted se concentrara en esto, que esto usted lo tuviera en su mente, lo guardara ahí en su corazón. Recuerde esto. Dios nos ha dejado ejemplos para aprender y no caer en las mismas prácticas de apostasía. Ejemplos. La Biblia nos dice en su palabra que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. La Biblia nos dice en Corintios también que estas cosas han sucedido como ejemplo para nosotros, para que nosotros, hermanos, no caigamos en las mismas cosas que ellos cayeron. Quizás, obviamente, no en los mismos detalles, pero el principio que los llevó a ellos a caer es el mismo.
Y a través de estos tres ejemplos de los salvos, o sea, el pueblo de Israel que salió de Egipto, pero después dejó de creer, los ángeles que fueron comisionados por Dios con un mandato y después ellos se desviaron de ello, y los inconversos, o sea, los no creyentes, a través de estos tres grupos, Dios nos enseña, hermanos, acerca de tres temas, y son los que voy a explicar. Uno de los ejemplos tuvo que ver con la incredulidad. La incredulidad son las tres I. Ahorita vamos a ver las otras dos. La primera de las I es la incredulidad. El pueblo que salió de Egipto. Vamos a leer juntos el versículo 5 otra vez, todos juntos. Mas quiero ¿de qué manera nos está hablando Dios en este pasaje? No nos está hablando, hermanos, de la capacidad que Dios tiene para salvar. No está diciendo que Dios puede salvar de Egipto, pero no puede salvar al pueblo en el desierto y que no puede introducirlo en la tierra prometida. Dios no está hablando en este pasaje de la capacidad que Él tiene para salvar. Realmente Él nos está hablando de cómo es que un pueblo puede comenzar creyendo y después puede apartarse de la fe. ¿Cómo es que una persona puede creer en algo, pero puede dejar de creer en otras cosas? Ahora, particularmente, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Los creyentes. Hay muchos creyentes que han aceptado a Jesús como su Salvador, pero no creen en Jesús como el Señor de sus vidas. ¿Me explico? O sea, hay gente que si le dices, oye, ¿te gustaría que Jesucristo fuera tu Salvador? Y la gente dice, sí. Entonces pones tu fe en Jesucristo para salvación, para vida eterna, y la gente dice que sí, sí lo acepto. ¿Te gustaría invitarlo a que Él fuera el Señor de tu vida? Y la gente dice que sí. Pero después, cuando empieza a caminar en la vida cristiana y que se topa con las pruebas y con las dificultades, entonces empieza a dejar de creer en Él. Comenzó creyendo, pero luego se aparta y deja de creer en Él. Entonces, esto nos lo ilustra, hermanos, como un ejemplo de apostasía con el pueblo de Israel. La salvación del pueblo de Israel, hermanos, fue inminente. No cabe duda de eso. Dios, a través de un cuadro que nos presentó, a través del Cordero de la Pascua, ¿se acuerda esa historia? En el libro del Éxodo. A través del Cordero de la Pascua, el Señor nos enseña que todo el pueblo de Israel fue salvo. Y todo el pueblo salió. Porque antes de que salieran, vino el ángel del Señor, y a todo el que no había puesto la sangre en los dinteles de la puerta, ahí moría el primogénito de esa casa. Entonces, la gente creyó y todo el pueblo de Israel puso la sangre del cordero puesta ahí. Entonces, Dios llamó a Israel, hermanos, a la nación de Israel, en repetidas ocasiones lo llamó mi pueblo. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29 dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre tus alturas. No podemos decir, hermanos, que los que perecieron en el desierto no fueron salvos, tan solo por el hecho de que no entraron en la tierra prometida. De lo contrario, hermanos, entonces diríamos que solamente Josué y Caleb fueron realmente salvos, porque de los que salieron, nada más Josué y Caleb entraron, y una generación nueva que nació en el desierto. Entonces, no podemos pensar que los que no entraron no eran creyentes, habían creído, pero perdieron su oportunidad de entrar, hermanos, en la vida, en la tierra prometida por causa de la incredulidad. La tierra prometida, para el pueblo de Israel, no puede representar para nosotros la vida eterna. Porque nosotros, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos vida eterna.
Y todos los que hemos creído en Jesucristo, no nos hemos ganado la vida eterna. La hemos recibido por gracia. ¿Verdad? Por la misericordia de Dios. No nos dio lo que merecíamos. Y por su gracia nos dio lo que no merecíamos, que es la vida eterna. Entonces, la tierra prometida no puede representar la vida eterna. La tierra prometida representa el lugar donde Dios quiere tener a su pueblo. Lugar a través del cual Dios puede glorificarse a sí mismo a través de su pueblo. Y puede mostrar al mundo su gloria. ¿Qué es la tierra prometida para el creyente? El lugar a través del cual Dios puede mostrar al mundo su gloria. Pero muchos no llegan ahí por falta de fe. Por no creer en Dios. ¿Me estoy explicando? En Números capítulo 14. Números capítulo 14. Versículos 1 y 2. Dice la palabra: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, dijeron ellos. Ahora, hermanos, tenemos que tener cuidado. Estamos hablando de la apostasía y la forma en la que nosotros podemos caer en esa apostasía. El pueblo salió con fe, y con mano poderosa fue librado de la esclavitud, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó después? Empezaron a quejarse. Y dijeron: ojalá muriéramos. Muchas veces, hermanos, nosotros los cristianos también, cuando somos engañados por el enemigo y estamos cruzando por una prueba o una dificultad, a veces salen de nuestra boca palabras que nunca deberían de salir. Pero de lo que habla nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Sí? Cuando usted se molesta porque le ha pasado algo que usted no quisiera que sucediera, cuando usted está triste o está angustiado por lo que está pasando, usted solamente tiene que creer una cosa: Dios es poderoso. Y el mismo Dios que me ha librado toda la vida hasta aquí, me va a librar el día de hoy para llegar a mañana. El mismo Dios que es todopoderoso es soberano para permitir que esto que a mí me está doliendo el día de hoy, sí, Él tiene un propósito por el cual lo está permitiendo. Y Dios, que me ama tanto, no va a permitir que yo sea tentado más de lo que pueda resistir. Así es que esto lo puedo resistir. Esto que estoy pasando, Dios me va a dar la salida juntamente con la tentación que ya ha llegado. ¿Cuál tentación? La tentación de apartarme. La tentación de tirar todo. La tentación de abandonar. ¿Cuántas personas dejan en el camino su vida cristiana y dicen: no, ya me cansé, yo no puedo con esto? Y abandonan. Entonces el pueblo estaba diciendo: ojalá muriéramos. Cuidado, hermanos, porque la Biblia nos enseña en Mateo 12 que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca vamos a dar cuenta delante de nuestro Dios. ¿Sí? Cuidemos las palabras que salen de nuestra boca, para que entonces, hermanos, Dios no tome eso como nuestras oraciones. El clamor de la incredulidad fue oído y contestado por Dios como si hubiera sido una oración. Eso que ellos dijeron: ojalá muriéramos. Dios dijo: ok, ¿eso es lo que quieres? Números 14, 28 y 29. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos,
todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado ¿contra quién? Contra mí. Él dijo, han murmurado contra mí. ¿Y sabe contra quién estaban murmurando? Contra Moisés. Pero Dios dijo, es personal. Porque Moisés no va en su nombre. Moisés va en mi nombre. Y el que murmura contra él, contra mí lo está haciendo. Entonces, este asunto es personal. Y cuando el Señor entonces permite que la tierra se abra, imagínense aquellos, no, Señor, no te creas. No te creas, Señor. Cuidemos, hermanos, nuestra rebelión. Cuidemos nuestra incredulidad. Si Dios ha dicho, hermanos, Él lo va a cumplir. Si Él ha prometido estar con nosotros, lo va a hacer. Si Él ha prometido guardarnos, lo va a hacer. A veces hay personas que dicen, bueno, ¿y dónde estaba Dios cuando sucedió esto? Allí contigo. Pero tu falta de fe no lo permitía. No te permitía verlo. ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba cruzando por esta gran tribulación en mi vida? Ahí estaba. Ahí estaba contigo. Pero tú no lo querías ver. Tú querías que se hiciera lo que tú querías, como tú querías. Y no le permitiste a Dios que trabajara contigo. Él nos ama, hermanos. Dios nos ama. Y cuando permite que vengan pruebas y aflicciones a nuestra vida es porque nos ama. Él nos ama. Qué importante, hermanos, es entender que la gracia de Dios no solo es para salvación, sino también, hermanos, para sustentarnos en nuestro trayecto por el desierto cuando vamos caminando. Una cosa es creer y ser salvo y otra muy diferente es entrar, hermanos, en la tierra que Él le ha prometido. Algunos creen que en Cristo como su Salvador, pero no creen en Él como su sustentador, como el que es capaz de protegerlos y guardarlos sin caída hasta el final. La perseverancia, hermanos, en su palabra, después de haber creído, nos constituye verdaderamente en discípulos del Señor. Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchas, hermanos, son las bendiciones que están esperando a los que se deleitan en el Señor, después de haber creído en Él como su Salvador. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La incredulidad privó a Israel, hermanos, de disfrutar la leche y la miel de la tierra prometida. En Hebreos capítulo 3, en los versículos 18 y 19 dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar, hermanos, a causa de su incredulidad. La incredulidad es un tema serio, hermanos. No crea usted que solamente porque ha creído y ha puesto su fe en Jesús para salvar su alma y darle vida eterna, no crea que eso ya es suficiente, hermanos, para todo su transitar aquí en la tierra. Si Dios hubiera querido salvarlo y llevarlo a su, solamente salvarlo, lo hubiera llevado a su presencia en ese momento. Pero Dios nos ha dejado aquí para mostrarnos su gloria y mostrarle al mundo la luz. ¿Qué nos impide? La incredulidad. La incredulidad. Pero nosotros somos creyentes, pues mire qué paradoja. Somos creyentes en Cristo y no creemos en Él. Está tremendo, ¿no piensa? Hebreos, capítulo 4. No lo busque, yo se lo leo. Dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos.
pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Qué importante, hermanos, es la fe. Primero los Corintios 10 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice Dios. Mire que no caiga. En estos versículos, hermanos, de 1 Corintios 10, del 1 al 12, vemos 5 advertencias. ¿Y qué es aquello que nos hace muchas veces caer en la incredulidad, hermanos, después de que ya hemos puesto nuestra fe en Jesús? La codicia, la idolatría, la fornicación, el tentar a Cristo y la murmuración. Ponga atención, porque usted y yo somos creyentes. Este tema es importante. Somos creyentes porque hemos puesto nuestra fe en Jesús para salvación. Pero algunas de estas cosas, hermanos, es posible que estén en usted. Dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos que codiciaron. ¿Qué es el tema aquí de la apostasía? La codicia. Segundo lugar, en el versículo 7 dice, ni seáis que idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Idólatras, la idolatría, el estar confiando en lo que yo quiero confiar, el poner mi Dios como yo lo quiero poner. Versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hermanos, tengamos cuidado. Todas estas cosas suceden cuando uno deja de poner su fe en Jesús. Cuando uno deja de creer en el Evangelio y lo que Dios nos ha dado, hermanos, para permanecer. Versículo 9 dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Ven algunos de los temas, hermanos, de la apostasía? ¿Tiene codicia? ¿Desea lo que otros tienen más de lo que es debido? ¿Usted tiene sus propios dioses? Todo el mundo va a decir, mis propios dioses, ¿cómo va a ser posible eso? Pero déjame le digo, hay algo a lo que usted le rinde más tiempo. Hay algo en lo que usted gasta más sus recursos. Hay algo que le causa a usted mayor satisfacción que Dios. Eso es idolatría. Cualquier cosa, persona, actividad que toma el lugar que le corresponde a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, y solo al Señor tu Dios adorarás, dice la palabra. Cuando nosotros adoramos a nuestro Dios, Él es nuestra porción y Él es nuestra satisfacción. En Él nos deleitamos. A Él le dedicamos nuestra vida. A Él le dedicamos nuestros recursos. Y en Él nos gozamos. Todos los cristianos, hermanos, deberíamos de tener en cuenta estas palabras que el apóstol Pablo les escribió a los hermanos de Corinto. Ahora, ¿qué fue esta destrucción, hermanos, que Dios envió al pueblo de Israel? No podemos pensar más
que en la destrucción de la carne de Israel. Israel perdió su oportunidad, hermanos, de entrar en la tierra prometida, pero en ningún lugar nos dice que perdió su salvación. Dice, con los ángeles y con Sodoma y Gomorra. Dios habla, hermanos, de prisiones eternas, habla de castigo de fuego eterno, pero con Israel no habla de esto. Con los ángeles sí, con Sodoma y Gomorra sí, pero a Israel no le habla de esto. Castigo eterno solamente a los ángeles, solamente a Sodoma y a Gomorra, pero a Israel no le dice esto. Entonces, ¿qué es lo que destruyó de Israel? La carne. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, nuevamente, primera de Juan 5, 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Realmente, hermanos, aquí se puede traducir, hay pecado que lleva a la muerte. ¿Cuáles son pecados que llevan a la muerte, hermanos? Aquellos pecados de los que no se quiere arrepentir una persona. En 1 Corintios 11, 1 Corintios 1 y en 1 Corintios 5. En 1 Corintios 5, versículo 5, un miembro de la iglesia de Corinto fue entregado a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Por qué? Porque no quiso arrepentirse. Ananías y Zafira fueron heridos de muerte también por mentir al Espíritu. Estos ejemplos, hermanos, nos demuestran la importancia de la advertencia de Judas. Porque aunque tú eres salvo, por haber creído en Jesucristo y haber puesto tu fe en Él, si tú dejas de creer en Él y empiezas a participar de las cosas que aquí vemos, codicia, fornicación, murmuración, idolatría, hermanos, Dios puede destruir tu carne. Tu espíritu no. Vas a tener vida eterna. Si pusiste tu fe en Jesús, tú vas a estar con Él. Pero Dios te puede quitar. ¿Sabes, hermano, por qué estamos aquí tú y yo vivos todavía? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Y que si tú decides por causa del pecado, decides no querer andar en esas buenas obras. Tenemos una parábola donde Dios dice, quita la higuera, quítala, ¿para qué inutiliza la tierra? Muy bien. La segunda cosa, hermanos, es la infidelidad. Los ángeles que no guardaron su dignidad. Dice el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quiénes fueron estos ángeles, hermanos? Fueron seres creados por Dios que tienen su morada en otra esfera y fueron creados, hermanos, con propósitos distintos a los de los hombres. No hay cuenta de ellos. Es un estado perfectamente organizado. Hay tronos y hay dominios, principados, potestades, autoridades y las huestes celestiales. Pero todos ellos, hermanos, están sujetos al Señor Jesucristo, quien es el creador de las cosas visibles y también de las invisibles, dice Colosenses 1:16. Pero estos ángeles que describe Judas fueron apóstatas en contra de la palabra y la voluntad de Dios. ¿Cómo son los ángeles, hermanos? Cachetoncitos, güeritos, gorditos, con alitas. ¿Así son los ángeles? ¿No? ¿Alguien colecciona ángeles en su casa? No son así.
Son seres superiores, hermanos, a los seres humanos. ¿Sí? Salmos 8, 4 y 5 dice la palabra que Dios los hizo a ellos superiores. Esto nos pega a nosotros, ¿verdad? En el orgullo. Pero esto nos ayuda a pensar, hermanos, que nada gira alrededor de nosotros los hombres, sino de Dios. Aún los ángeles están sujetos a Dios, aunque tienen también libertad para escoger, como nosotros los seres humanos. Son mensajeros de Dios. La palabra ángel significa mensajero o enviado, es lo que significa. Su habitación, dice Marcos 13 y Gálatas 1, está en los cielos. Tenían o tienen apariencia varonil. Lo vemos en Génesis capítulo 19, versículo 5, versículo 10, versículo 16. ¿Se acuerdan cuando, en el caso de la visita a Lot? ¿Sí? Comían como lo hacen los humanos. Lo vemos en Génesis 18, Génesis 19 también. Ahora, ¿qué hicieron estos ángeles de los que habla Judas? Dice la palabra, no guardaron su dignidad. ¿Sí? No guardar su dignidad, hermanos, es el acto de infidelidad, prácticamente. No guardaron su dignidad. Hay 6 referencias en la Biblia, hermanos, que nos habla de la palabra dignidad. Y todas ellas están relacionadas, hermanos, con no hacer lo que Dios ha pedido, lo que Dios ha mandado. Todas ellas nos hablan con autoridad y con potestad que les habían sido dada. La palabra de Dios que ellos portaban, hermanos, ellos eran mensajeros. Ellos tenían que dar la palabra de Dios y hacer lo que Dios les había pedido. Pero estos ángeles, dice la palabra, abandonaron su morada. Y ese es un acto de infidelidad. Una persona que abandona su morada es un acto de infidelidad. ¿Qué hicieron esos ángeles? ¿Regresamos a darle cuentas a Dios? ¿O nos casamos con las hijas de los hombres que están aquí en la tierra? La esfera de ellos era otra. El propósito de ellos era otra. Pero ellos decidieron quedarse. ¿A qué nos ha mandado Dios a nosotros, al mundo, hermanos? A llevar el Evangelio, a publicar el Evangelio, a proclamar el Evangelio, a mostrar el Evangelio con nuestra vida. Tú estás aquí en un mundo que no te corresponde. Eres enviado por Dios. Toda la iglesia ha sido enviada por Dios a predicar el Evangelio. Y estás en este mundo y tú dices, no, yo no voy a vivir para dar el mensaje de Dios. Yo voy a vivir mejor para satisfacer mis propios deseos. Los ángeles dijeron, no, pues aquí hay unas muchachas muy guapas en la tierra, ¿verdad? ¿A qué regresamos allá a nuestra morada? Mejor vamos a quedarnos con estas muchachas aquí. ¿Sí? Ellos no guardaron su dignidad, abandonaron su morada, cometieron infidelidad. Por eso, hermanos, esto nos habla de la segunda I precisamente, la infidelidad. Apostatar, hermanos, significa apartarse de lo que Dios te ha pedido que hagas. ¿A dónde se fueron ellos? Hay referencias, hermanos, en Génesis capítulo 6, donde nos enseña a dónde se fueron ellos. El contexto inmediato de Judas 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ¿quiénes? ¿Qué hizo Sodoma y Gomorra? ¿Cómo se le conoce a Sodoma y a Gomorra? Como el lugar de pecado, el lugar de la fornicación. Y luego dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ¿quién?
¿De quién acababa de hablar? De los ángeles. ¿Qué hicieron los ángeles? Infidelidad. Ellos habían sido creados para otro propósito y abandonaron su morada. Como Sodoma y Gomorra. La apostasía, hermanos, corrompe. Hermanos, ¿en qué sentido nosotros como iglesia podemos caer en apostasía de acuerdo al ejemplo de infidelidad? Hermanos, Dios nos ha dado una encomienda a ti y a mí. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia, hermanos? Vamos a verlo en dos cosas. Predicar el evangelio y edificar a la iglesia. Si quieres, ponlo al revés. Edifica a la iglesia para que predique el evangelio. Como tú quieras. Ese es el propósito. En el momento que la iglesia deja de predicar el evangelio y en el momento en que la iglesia deja de edificar a los santos, la iglesia está siendo apóstata y está siendo infiel. Muy bien. Y eso, hermanos, significa perder su dignidad. Eso significa, hermanos, perder la autoridad que se ha sido dada. ¿A quién dio Dios la autoridad de predicar el evangelio? A la iglesia. ¿Cuándo es cuando la iglesia pierde su dignidad? Cuando deja de predicar el evangelio. Cuando la iglesia deja de estar edificando a los santos con la palabra de Dios, la iglesia pierde su dignidad, su autoridad, su potestad que le fue dada. La relación, hermanos, de un ángel con un ser humano es como la de un ser humano con una bestia. ¿Sí? ¿Nos explicamos? Aunque los ángeles tenían apariencia de hombres, en el momento en el que un ángel y un ser humano tienen relaciones, es como que un hombre tenga relaciones con una bestia o con un animal cualquiera. Romanos nos habla de esta perversión y le llama a Romanos fornicación, en cualquiera de sus expresiones. La Biblia nos habla, hermanos, que de aquí salieron los gigantes de Números capítulo 13 y de Deuteronomio capítulo 3. Eran como monstruos de 4 metros, hermanos. De hecho, Goliat no fue llamado gigante en ninguna parte, hermanos, en la Biblia. Goliat no medía esto. Goliat era más chaparro que estos gigantes. Sí. Entonces, hermanos, vemos que después Dios envió juicio y ya nunca más se vuelven a mencionar después. Dios no hace acepción de personas, ni hace acepción de ángeles tampoco. En tercer lugar, la tercera I, el tercer ejemplo de apostasía es la inmoralidad. Aquí vemos el pueblo que salió de Egipto, los ángeles que no guardaron su dignidad y las ciudades de Sodoma y de Gomorra en el versículo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La frase como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Esto nos hace pensar, hermanos, que no importa en qué presentación venga, cualquiera que se aparta de la palabra de Dios está apostatando. Hemos visto al pueblo creyente, hermanos, representado por Israel, que habiendo sido salvo, decidió ya no creer en Dios en medio del desierto y fueron destruidos. También hemos visto a los ángeles, representados por los seres angelicales, también creados por Dios, pero para otras tareas. Ahora veremos, hermanos, a los habitantes de Sodoma y Gomorra que representan al mundo inconverso. Judas dice como Sodoma y Gomorra. El Señor Jesucristo dijo, hermanos,
que en los últimos tiempos serían como Sodoma y como Gomorra. ¿Se acuerdan? ¿Cómo dijo Dios que serían los últimos tiempos? ¿Cómo? Como Sodoma y Gomorra. ¿Sí están conmigo? ¿Quiénes fueron estos de Sodoma y Gomorra? Hombres y mujeres perversos que decidieron no tomar en cuenta a Dios. Romanos capítulo 1, versículos del 18 hasta el 32 nos da una descripción grande, completa de estos perversos. Y el territorio, hermanos, de los cananeos también, en Génesis capítulo 10, versículo 19. Fueron hombres perversos. Ahora, ¿sabe usted lo que está pasando en las iglesias hoy en día, hermanos? Y tengo que advertirle esto porque en Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey, ya hay una iglesia, ¿sí?, que tiene varios centros en distintos lugares y está creciendo mucho. Ellos dicen, igual que los gnósticos en los tiempos de las cartas de Juan, ellos dicen que la relación de Dios es solamente con el espíritu del hombre. Y que la relación de Dios no tiene nada que ver con el cuerpo. Entonces, el cuerpo puede hacer lo que sea, que al cabo es santificado por el espíritu. O sea que, hermano, ellos dicen, puedes darle vuelo a la hilacha. ¿Sí? Puedes hacer lo que tú quieras con la carne. Entonces, eso les está gustando a muchos, porque dicen ellos, he encontrado una manera de evadir el fisco, ¿verdad? He encontrado una manera de todas maneras estar bien con Dios y estar bien con la iglesia. Las iglesias que había conocido antes, no, o estaba bien con Dios, con la iglesia, o no, o estaba en pecado. Y ahora esta iglesia me da la oportunidad de estar bien con Dios, según ellos. Y también puedo, aventar mis canitas al aire, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron los de Sodoma y los de Gomorra, hermanos? Fornicaron y se fueron en pos de vicios contra naturaleza. Pos de vicios contra naturaleza. Nosotros lo vemos en Génesis, hermanos. Cuando Génesis nos habla de los ángeles que visitaron a Lot, ¿se acuerdan que Lot dijo, no, miren, les doy mis hijas para que forniquen con ellas, pero no hagan esa maldad con estos ángeles, con esos hombres que me están visitando? ¿Y qué dijeron los de Sodoma y Gomorra? No queremos las hijas. Sí. Dios, hermanos, nos advierte de los postreros días. En los tiempos antiguos, hermanos, había pudor, había decencia, había moralidad. Algunos de ustedes a lo mejor recordarán yo no recuerdo el nombre exacto de un conductor de noticias, famoso, que era un buen conductor de noticias. Pero en una de sus conducciones se le salió una maldición, lo que nosotros llamamos maldición, que son palabras malsonantes. Y lo vetaron. Estamos hablando como de hace 30 años. Lo vetaron porque se le salió una mala palabra y ya no volvió a salir otra vez. Hoy en día tienen permiso de decir la cantidad de malas palabras que quiera, el que sea, de la forma que sea. Y, hermanos, ya no hay censura. Ponen censura, hermanos, sobre cosas que no deberían de poner censura y censuran lo que deberían de censurar. ¿Qué nos enseña esto? La Biblia nos dice, hermanos, de la falta de discernimiento. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero ¿sabe usted cuál es el problema? El problema es que esta falta de discernimiento se mete a la iglesia por falta de conocimiento de la palabra de Dios.
Y entonces, hermanos, la iglesia hoy en día empieza a llamarle bueno a cosas que antes se le llamaban malas. Y empieza a llamarle malo a cosas que antes, hermanos, eran buenas. Y todo es por la falta de discernimiento espiritual. El no saber qué es bueno y qué es malo. La Biblia nos define lo que es bueno y lo que es malo, dentro de su contexto natural. No tenemos que entrar, hermanos, en muchos conflictos teológicos para entender lo que es bueno y lo que es malo. Es sencilla. La Biblia en ese aspecto es clara. ¿Por qué la iglesia se desvía tras de estas cosas? Por la falta de conocimiento de la palabra. ¿Sabe qué es lo que está pasando en las iglesias, hermanos? Esas iglesias que están remultiplicándose. Hermanos, empiezan a predicar lo que la gente quiere escuchar. Como decía mi hermano Eduardo el jueves, tienen comezón en el oído. Y quieren rascarles el oído a la gente con las cosas que la gente quiere escuchar. Y por eso Dios nos exhorta, especialmente a los predicadores, ¿sí?, que guardemos la palabra, que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que siempre estemos listos para predicar la palabra, la palabra. Porque la palabra, hermanos, es la única que va a guardar a la iglesia santa hasta el final. Dejemos la palabra, hermanos, y entonces la iglesia empezará a apostatar de la fe y apartarse, hermanos, tras de estas prácticas que nos está declarando Dios. Por eso la carta de Judas es una carta importante y está ubicada en el orden, está ubicada antes de Apocalipsis. Antes de que sucedan las cosas futuras, hermanos, habrá el tiempo de la apostasía. Estas cosas. Por eso, hermanos, ustedes y yo tenemos que amar la palabra de Dios. Usted tiene que amar a su iglesia cuando su iglesia le enseña la palabra de Dios. Cuando la iglesia le predica la palabra de Dios, usted tiene que amar a su iglesia. Hay muchos temas prácticos, hermanos, que ayudan a la gente en algunas cosas. No son malos, son buenos. Pero usted dé solamente eso a la iglesia y quítele la doctrina a la iglesia y usted va a ver, hermanos, que eso se va a convertir en ecumenismo. ¿Por qué? Porque cuando venga el falso profeta, cuando venga el hombre perverso, él va a decir, se va a parar enfrente de todos los líderes religiosos de distintas iglesias y les va a decir, oigan, pues ¿para qué estamos separados? Vamos a juntarnos todos. Al final de cuentas, todos creemos lo mismo. ¿Y sabe cuándo va a ser que creamos lo mismo? Cuando se le haya quitado a la iglesia la doctrina. Quítele la doctrina a la iglesia y realmente todo lo demás es lo mismo. ¿Verdad? Y ese va a ser el tiempo, hermanos. Ese va a ser el tiempo en el que se estará preparando la antesala para que venga ese hombre de pecado. ¿Sí? Que nos habla Apocalipsis. La esposa de Lot, hermanos, es un ejemplo de apostasía. Estaba Lot en medio de todo el problema. Lot lo había permitido porque él empezó a juntarse, ¿sí?, con aquellas ciudades. Y dice la palabra que fue extendiendo sus tiendas, ¿sí?, hasta llegar allá. La esposa de Lot se enamoró de eso. Y cuando vienen a librar a Lot y sacarlo, le dicen, corre por tu vida, no voltees tras ti, no voltees para atrás. Y corrió Lot, corrieron sus hijas, pero la esposa de Lot volvió y se quedó como estaba. Hermanos, tenemos que tener cuidado.
necesitamos tener cuidado. La esposa de Lot es un ejemplo de apostasía. Ella se quedó congelada ahí, viendo la destrucción que Dios hacía por el clamor. Entonces, hermanos, concluimos de esta manera. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 11 y versículo 12. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este versículo de 1 Corintios 10, desde el 1 hasta el 12, léalo, porque ese pasaje está especial para hacer la conclusión de casi todas las predicaciones de Judas, porque está hablando de los mismos ejemplos que nos habla Judas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a cerrar nuestros ojos.